La gran mentira del anticristo. Estamos aquí para hablarles, como ya ustedes nos han venido escuchando, de un montón de mentiras. La gran mentira de la profecía, la gran mentira del fin del mundo, la gran mentira de esas bestias que vio Daniel y que le mostró Gabriel por allá saliendo del mar. Y ustedes siguen aquí conectados con nosotros, escuchándonos decirles mentiras. Pues qué alegría. Qué alegría que en este momento podamos compartir otra más, porque como la verdad es que el mundo está en santa paz, que todos los gobernantes no son nada corruptos, que son tan justos, tan ecuánimes y tan capacitados para conciliar los conflictos, no hay rumores de guerra ni esas cosas, ¿verdad? Entonces esto es una gran mentira. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente aquí a este programa en el que el sembrador y el niño nuevo estamos diciéndole esto al mundo. Para ver si, al menos con aturdimiento, pueden muchos despertar. Estamos en este momento con un programa muy especial preparado para todos ustedes. Algo que muchos han querido saber cómo funciona, quién es, de dónde viene, qué va a hacer. Y desafortunadamente con lo que muchas religiones han especulado durante generaciones. Sin embargo, por no estar atentos a las profecías, no se ha comprendido la realidad de este asunto, el anticristo. Estoy aquí con Carlos Torres, el escritor, Sol Racer e intérprete de la profecía, para hablar de este tema con todos ustedes aquí en vivo y en directo. Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo te encuentras? Hola Gabriel, qué maravilla que me invites a otra mentira de las grandes mentiras que nosotros pues por creer en ellas estamos y somos diferentes. Pero antes de que ustedes nos escuchen, yo quisiera decir algo que es, digamos que no un agregado, sino un anticipo. Es que la palabra anticristo es el que se opone al verdadero Cristo o al creador del todo, de los principios universales que fue el vástago original que creó el Padre Eterno a través del Santo Espíritu. Anti es antiverdad, antivida, anti toda la creación, anti luz, anti todo. Como tal, hay que hablar del anticristo como una gran mentira, a ver si a ustedes les interesa la verdad verdadera que está detrás de la mentira que la gente usó sobre el anticristo. Porque es que hay muchas especulaciones sobre el anticristo que la gente no ha podido manejar y hay mucha razón en eso, porque desconocen realmente cuál es el anticristo. Entonces, esta es la gran mentira del anticristo. Muchísimas gracias, Gabriel, por invitarme esta tarde a estar con ustedes. Muchas gracias, Carlos, de verdad que bienvenido. Y es que este es un mensaje que quedó escrito y tienen que ser muy claros en algo, en quién lo dejó. Todas las personas en el planeta Tierra, o tal vez no todas, pero sí una gran mayoría, millones, miles de millones de personas, siguen a Jesús, necesitan a Jesús, buscan su sabiduría y ven en Él una gran esperanza. El panteón de religiones ha ofrecido múltiples caras de Él que no han enseñado su verdadera sabiduría, pero la naturaleza humana sigue buscándola. Debemos comprender que lo que vamos a hablar hoy lo entregó Él. El mensaje de Él como espíritu de la profecía, de acuerdo al Apocalipsis 19:10, establece que Él es el mayor profeta de todos y Él es al mismo tiempo el que habló de falsos profetas y de falsos cristos que llegarían. Si eso es una realidad que vino de Él, a menos que Él sea un gran mentiroso, entonces es momento de entender que en estos tiempos finales en el que la oscuridad se cierne sobre la tierra y ya es una realidad palpable, tenemos que ir a qué fue lo que Él dijo sobre lo que y pasaría en esta generación última. Ahí es donde tiene cabida y total vigencia la profecía sobre el anticristo y sobre la visión de Daniel acerca de las cuatro bestias que en el programa anterior abordamos tres y dejamos esa cuarta bestia horrible en gran manera para el programa del día de hoy.
Entonces comencemos, Carlos, aquí vamos a mostrarla para continuar con la visión del profeta Daniel. Él dijo esto: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, que es para hacer esta guerra final o gran contienda de la Tercera Guerra Mundial. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las demás bestias que vi antes. Tenía 10 cuernos, y esa es la antesala que hace Daniel acerca de esta bestia final, de la cual podríamos decir, Carlos, que en este punto se trata del anticristo, o qué es exactamente esta cuarta bestia que Daniel estaba viendo con preocupación. Aquí tendremos que recurrir a mucha información que ya se ha manejado sobre el planeta. Las grandes reuniones del Club Bilderberg, el Club de Roma y todos estos clubes que han planificado el nuevo orden mundial. Esta es la bestia. Y que lo han planificado desde mucho tiempo. Y por allá, un señor que se inventó una gran organización muy oculta que tenía contacto y que era inglés, que tenía contacto con bestias del abismo, Aleister Crowley, comenzó a planificar la llegada de esta gran bestia. Pero antes de eso encontramos a otras señoras por allá, que inclusive son muy leídas, Alice Bailey, y por allá está otra señora que tiene la gran metafísica, que también planificaron el nuevo orden mundial, o sea, la globalización. Esto estamos hablando de tiempo muy atrás, estamos hablando cuando Blavatsky y todos ellos de esa época comenzaron a planificar el nuevo orden mundial. Y luego cuando Bush ya lo anuncia y cuando caen las torres, ya estamos en esa gran bestia que destruye todo. Pero es que esa plataforma de la gran bestia es para traer al anticristo. O sea que la gran bestia como tal es una gran organización oculta que está debajo de los Rothschild, de los Rockefeller, de las grandes empresas y de los grandes clubes que controlan al mundo. Esa es la gran bestia, y que controla, con las tres bestias anteriores, controla los poderes mundiales del reinado. O sea que la plataforma de la gran bestia, para que aparezca la verdadera bestia, que ahora la vamos a ver, está en el nuevo orden mundial. Hoy en día se llama globalización, y es el retrato del billete a dólar. Como tal, ahí tenemos la gran bestia, que el ojo del dólar, como ya hablamos la vez pasada, es un ojo reptil. Y desde ese momento nosotros hablamos del Novus Ordo Seclorum, el nuevo orden mundial, y dice claramente en los billetes de dólar, y hasta de 2, de 3, de 4, de 5, hasta de 20, en Dios confiamos. ¿En cuál? En la bestia que vamos a hablar como el anticristo. Y es lo que en el plan que está en el dólar, que es esa simbología masónica de la pirámide del ojo sin párpado, y al mismo tiempo de esos 13 escalones. Ahora voy a buscar la imagen para mostrárselas, que ustedes, si tienen un billete de $1, lo pueden comprobar exactamente en este momento, para que lo saquen y lo abran y miren lo que está ahí. Y dice Novus Ordo Seclorum y 1776 en números romanos, que fue el día de la fundación de la Logia Illuminati, que es mentira que fue desmantelada. Permanece, pero por supuesto en las sombras. Entonces, Carlos, si la globalización es todo el plano, la plataforma para el surgimiento de este sujeto, significa que no va a ser un hombrecito por ahí desconocido, pobre, uno de esos judíos que andan por ahí de barba, ortodoxos, que nadie conoce, sino que se trata de un líder de naciones, alguien muy poderoso. Bueno, tendríamos que pensar entonces en lo que la profecía establece sobre él aquí en Daniel, que lo dice de esta manera: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, que serán, recuerden que esos 10 cuernos anteriores eran los países de la Comunidad Económica Europea, y aquí tenemos que esos cuernos son Inglaterra, USA o Estados Unidos, y también Rusia, que no es de la Comunidad Económica Europea, pero sí se levanta como un gran poder que este anticristo derriba. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces debemos comprenderlo así: el anticristo
con base en lo que Carlos comenzó diciendo, es todo lo que se opone al Cristo. Y si se opone al Cristo, se opone a la verdad, se opone a la vida, se opone a la creación, porque el Cristo es la inteligencia que creó el universo. Y si aparece en la profecía una figura humana, que no es humano, pero tiene forma humana, entonces esta profecía nos esclarece cómo va a operar. En San Jerónimo del siglo IV nos advirtió que será un gerifalte, tendrá ojos, cuerpo y actitudes humanas que son de hombre, y no vayamos a creer que será un demonio, será un hombre de carne y hueso en quien todo Satanás morará corporalmente, tendrá una boca grandilocuente y deslenguada, porque será el hombre del pecado, el hijo de perdición, y eso es lo que dicen también Pablo de Tarso y demás profecías. Estamos hablando que es una figura humana, entonces Daniel es el que esclarece qué es lo que hará este hombre. Si es una figura humana, el cuerno pequeño es una persona que hablará palabras contra Dios y quebrantará a los santos del Altísimo. O sea, toda la gente que esté predicando la verdad de Cristo, llegará el momento en el que este hombre los perseguirá. Y dice que se levantará altivo y entendido en enigmas y hará prosperar el engaño y pretenderá cambiar los tiempos y la ley. Eso es lo que en la visión de Daniel, Carlos, tenemos que Gabriel le entrega para que nosotros podamos identificar al anticristo. Porque siendo que podríamos aventurarnos a decir nombres o personajes o sujetos, ¿qué tal si nos vamos por las señales que la profecía generó para que así nosotros lo podamos reconocer cuando lo veamos actuar ante el mundo? Que ya está cerca de acuerdo a todos los acontecimientos actuales, Carlos. Sí, es necesario, claro, las profecías tienen una condición muy única y es que siguen cifradas. O sea, cifradas es que están escondiendo el contenido real que ellas tienen. Y muchas de las profecías no se pueden entender sino hasta el momento que se cumplen. Claro que lo que estoy diciendo es una mentira. Y entonces las profecías se hicieron para no cumplirse. Y si no se cumplen, entonces la profecía cifrada no se entiende. Pero como las profecías sí se cumplen, muestran lo cifrado. En este momento, por ejemplo, con el programa que hicimos anterior mostramos las tres bestias. Y ustedes ya las pueden ver palpables, las tres bestias anteriores. Pero con lo que estamos haciendo ahora, lo que vamos a tratar es de llevarlos a que ustedes vean la profecía y al mismo tiempo, al escucharnos, la descifren, vean dónde está y cómo se aplica. Y eso es lo que los que son, pues, digamos que rechazan la profecía, no son capaces de manejar porque son torpes, tarados, atrasados, ellos no saben descifrado. ¿Cómo carajo van a entender entonces la profecía? Necesitan entender el cifrado para que las profecías sí tengan aplicación. Como tal, hay unos cifrados que no están escritos dentro de la misma profecía, siendo que los contiene, y hay que recurrir a otros elementos. Entonces, estos elementos nos van a decir dónde están las profecías, cómo son. Por ejemplo, el libro de Jeremías nos dice a nosotros sobre el anticristo, nos dice que desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló la tierra. Ya está hablando de una gran guerra. Y está hablando de que Dan es una tribu, ahora la vamos a ver. Y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia. Desde el tiempo de las conquistas judías allá, que habla en Deuteronomio, se hicieron unos desastres impresionantes, arrasaron la tierra, destruyeron pueblos completos, y eso se va a aplicar ahora. Estos caballos, devorar la tierra, porque aquí yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Este es el Dios de ellos. Pero el Génesis sí nos ubica dónde está Dan. Dan será serpiente junto al camino. Y si la serpiente antigua, el diablo, llamado el diablo, que es el Sabajot, está aquí, víbora junto a la senda que muerde los talones de los caballos y hace caer los jinetes. O sea que ya nosotros estamos ubicados de dónde sale el anticristo, de la tribu de Dan. Y ahora lo vamos a ver con las siguientes profecías, y ahí es donde vamos a encontrar su identidad. Y si sale de la tribu de Dan, entonces es entendible esta profecía de Solar y Parravishir. Porque cuando hablamos de tribus, estamos hablando de las tribus de Israel.
Eso indudablemente es parte del pueblo elegido de Dios, el pueblo judío. Entonces aquí Parravicini nos aclara quién es el anticristo. Dice que ya es sobre la humanidad y que viene de Sión, y por lo tanto el judío reinará. Es muy importante que todas las personas que nos están escuchando y viendo sepan que este no es un asunto de irnos en contra de una raza, en contra de una religión. Es que no tiene nada que ver con antisemitismo y esas cosas que se han inventado ellos mismos para poder señalar a los que los descubren. Más bien es poder ver una realidad, y es que fue el mismo Jesús el que los denunció. Y ustedes pueden comprobarlo si van a Juan 8:44. Él le dijo al pueblo judío en general: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y se los dijo directamente. Les dijo que ellos no podían escuchar sus palabras ni podían seguirlo, porque si fueran del Padre Eterno, ciertamente lo amarían a Jesús. Y por eso Él les dijo: ustedes no son de mi Padre, son de su Padre. Y Él ha sido un homicida desde el principio, ha sido un mentiroso, y ustedes quieren hacer sus palabras. Cuando Él es el que denuncia al pueblo judío, y vemos que el crimen con el que ellos cargan es que lo condenaron a la cruz romana, entonces queda clarificado que no estamos hablando nosotros, es que Jesús es el que lo dice, y nosotros estamos tomando ese referente para poder comprender por qué Parravicini dice esto en su profecía, que es el judío el que reinará. Entonces el Mesías nunca fue reconocido por el pueblo judío cuando vieron a Jesús. Para ellos ese no era el Mesías. El Mesías tiene que ser un líder poderoso, un líder de naciones, un líder guerrerista, un líder que sea, digamos, un gran referente a nivel mundial en el que se concentre todo el poder del nuevo orden. Y aquí lo tenemos en el cifrado de la profecía. Sión llegará lentamente, pero llegará a la cúspide del poder. Y el mundo en seducción del mal caerá. Entonces, ahí vemos la marca de la que vamos a hablar ahora. 666. Recuerden que el Apocalipsis dice que el 666 es número de hombre, y es el número de la bestia, y es el número del anticristo. Entonces, Carlos, aquí en estas profecías, Parravicini nos está diciendo prácticamente lo que tú estás afirmando con relación a que viene de la tribu de Dan. Se trata entonces de un hombre judío, y se trata de un hombre que tiene unas cualidades de poder hacer una gran convergencia en él de todos los poderes que controlan al mundo. ¿Será que se va a tratar del presidente de la Unión Europea? ¿O cómo será que va a aparecer este personaje de manera que la gente lo pueda identificar? Sí, indudablemente sí, pero primero vamos a leer una profecía que es muy importante. Primero por el corte profético que tiene. En la época de Santo Tomás de Aquino, recordemos que es el doctor de la iglesia, que escribió muchas cosas, algunas que son aplicables como el testamento de Jesús, otros que son solamente teología para manejar una iglesia y armar una iglesia como la que tiene. Pero es el santo de la iglesia. Apareció un señor que se llama Alberto Magno. Ese señor hizo unas profecías y determinó el origen de dónde sale el anticristo. El origen de la maldad sobre la tierra es el anticristo, quien eligió al pueblo judío, y es de allí de donde la bestia, la ramera engendre la bestia. El anticristo surgirá de la tribu de Dan. Eso es muy importante cuando estos profetas señalan acontecimientos y lugares precisos. Nacerá de la Babilonia, o sea, es el nuevo orden mundial que vamos a hablar ahora. Reconstruirá el tercer templo de Jerusalén, o sea, el de Salomón, haciéndose pasar por Dios. Esto concuerda entonces con la profecía de Isaías 14, que dice que él se sube a las nubes y se hace pasar por Dios. Dicho de otra forma, se ubica de dónde sale el anticristo, y ahí donde nos da la oportunidad de saber por qué sale el anticristo. Entonces en la profecía de Daniel habla
de esa gran bestia, de esa gran organización que precisamente tiene esos cuernos, de los cuales son quitados 3, que son las 3 bestias que ya hablamos, y queda solamente el cuerno que sale, y ese es el que habla palabras contra el Altísimo y dice grandes cosas. Ahí tenemos una confirmación de lo que tú acabas de decir. Quiere decir que ese anticristo, una de las señales es que va a reconstruir el tercer templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué tal si vemos aquí en este video documental cómo es que eso va a funcionar y cuál es la señal que determinará que ese es el anticristo en el cumplimiento de esta acción? Según las profecías, además de un maestro en los entretelones de la política, el anticristo será también un brillante estratega militar. Por algún tiempo la mayor parte del mundo considerará al anticristo un estadista estupendo, dado que en apariencia resolverá muchos de los conflictos existentes. Pero a los 3 años y medio de su llegada al poder violará sorpresivamente el acuerdo. En ese momento, convierte a Jerusalén en capital de su imperio internacional y prohíbe todas las religiones, a excepción del culto a su propia persona y figura. La Biblia dice que el anticristo se sentará en el templo judío, proclamará ser Dios y exigirá que se le adore como tal. El templo será efectivamente reconstruido, pero no en la actualidad, sino durante el reinado del anticristo en la tierra. Creo que el anticristo tiene el poder para imponerles a los judíos y musulmanes la construcción del templo. Él lo reconstruirá. Y hay un gran conflicto ahí porque justamente hay una mezquita musulmana en el terreno donde se debería levantar el tercer templo, del cual solamente queda el Muro de los Lamentos como el resquicio del segundo templo de Salomón. Bueno, recuerden que allá en Reyes, el rey Salomón, allá más o menos 600 años antes de Cristo, dijo que él necesitaba hacer una casa para su Dios y que Jehová habitaría en la oscuridad. Bueno, entonces ahí está el templo de Salomón y es indispensable que el rey de Israel gobierne desde él. Deben ustedes también tener presente que Donald Trump, el 6 de diciembre del 2017, estableció que Jerusalén sería la capital de Israel y allá el pueblo judío lo tiene como una especie de Dios. Es que ese también está preparándole la venida al anticristo y hay muchas personas y un movimiento por ahí soterrado que lo está tratando de enaltecer como un gran opositor al nuevo orden mundial, al que lucha contra las logias masónicas, contra los Illuminatis. Pero recuerden que Jesús dijo que un reino dividido no podía prevalecer y que no tiene sentido que Satanás pelee contra Satanás. Abran bien los ojos y dense cuenta que es un engaño. Pero como aquí no es de palabras sino de ver pruebas, miren lo que hizo Donald Trump con relación no solamente a establecer a Jerusalén como capital de Israel, sino en apoyo al anticristo que está por llegar. Observen el video. A few months ago, President Donald Trump declared that Jerusalem is the capital of Israel. The Holy Jerusalem is the capital of Israel. We want to say thank you. We want to show our gratitude to that big declaration, and that's why we put President Donald Trump next to King Cyrus on our special point. From these donations are going to be used for the rebuilding and edification of the third temple. The temple belongs to everybody, the Jewish nation, but also to the whole world. So we're starting with the people of Israel, we're starting maybe with the Trump base, but I'm sure that maybe through Trump, everybody will understand not how Donald Trump is important, but how important Jerusalem and the temple is to the whole world.
Por lo tanto, esto se trata es de comprender las señales que dejó la profecía. Y sí, en esta está claramente que el anticristo llega dentro de un templo a gobernar, él va a hacer ese templo. Y ahí es donde el Gabriel, rey quiero de hacer un Israel regresa. aporte. Adelante, Carlitos, Quiero adelante. hacer un aporte. Lo que pasa es que las profecías se hicieron para no cumplirse. Yo le voy a dar un aplauso a los que dijeron eso y están esperando que no se cumplan para que no venga el anticristo y no se construya el tercer templo de Jerusalén. ¡Aplauso! Porque no tenemos anticristo y no tenemos tercer templo de Jerusalén. Eso es una mentira. Siga, Gabriel. ¿Qué tal, no? Qué bueno que la gente está dándose cuenta que si es una mentira, pues todo esto que está pasando también es mentira. Y la monedita esa con la cara de Donald Trump, entonces también es un holograma, ¿no? ¿Será una mentira? ¿O será que ya están despertando a la realidad y están viendo que esos pasos de ese sujeto están conduciéndolo con sus abanderados al poder? Entonces, Carlos, tenemos muchas profecías, definitivamente hay muchas profecías y este programa podría durar perfectamente 3-4 horas, pero hemos seleccionado para ustedes las más propicias para que podamos comprender qué es lo que viene con relación a este asunto del anticristo. ¿Qué más podemos decir de acuerdo a la profecía? Carlos, adelante. Es que es necesario que nosotros nos ubiquemos ya. Nace de la tribu de Dan, pero tenemos que identificarlo profundamente quién es. Tú citaste a la Primera de Reyes y yo voy a citar aquí la profecía de la Salette dada en Francia el 19 de septiembre de 1846. Esto hace 176 años. Y esto es una profecía que, bueno, ya sabemos todo lo que hicieron los curas allá, la iglesia, cómo la tapó, la deformó, la destruyó, la volvió pedazos, la convirtió en una pendejada, porque no hay otra cosa que decir, para que la gente no funcionara con la profecía. Pero cuando vino Juan 23 la dio a conocer antes de morir. Llamó a un grupo de periodistas y extendió la profecía original y esto se convirtió en la verdadera profecía que nosotros tenemos guardado en los archivos. He aquí el tiempo, o sea, de este tiempo. El abismo o el nuevo orden se abre. He aquí el rey de reyes de las tinieblas. Ahora sí, está ubicado. El rey de reyes que ha tenido el mundo se llamó Salomón. Y como tal está hablando de Salomón. Y ese es el rey de reyes de las tinieblas. Pero en el momento exacto, el rey de reyes debe regresar al mundo. Y eso también lo vamos a ver en la profecía de Parravicini. Dice que Salomón viene a hacer aquí el trabajo al final del tiempo. Como tal, he aquí la bestia. Salomón entonces es la bestia. O sea, ese es el verdadero nombre. Vuelve Salomón. El que construyó el primer templo y va a construir el tercer templo, que es el último templo de acuerdo a todas las profecías. He aquí la bestia con sus súbditos. Los súbditos son la organización del mazo, la organización oculta de la masonería, la organización oculta de los templarios, la organización oculta de los Illuminati, la organización oculta del nuevo orden mundial. Ese es el mazo, diciéndose los sabios del mundo. Vayan a los protocolos de los sabios de Sión y verá que está firmado allá, los sabios de Sión. Se levantará con orgullo. Quiere decir que son extraterrestres, naves, en los aires para ir hasta el cielo, pero será derribado por el aliento de San Miguel Arcángel. Entonces entramos en la batalla final que habla del Apocalipsis, o sea, Miguel entra a la batalla y aquí ya tenemos identificado a Salomón, la bestia, al anticristo, del lugar de donde viene, porque construyó el templo y ahí están toda la profecía. Entonces tenemos entonces que esto, yo vuelvo a decir, oye, que no se cumpla la profecía para que no haya tercer templo de Jerusalén y se acabó el anticristo en la tierra. ¡Qué maravilla! Y aquí tenemos al Dios que adoran allá en ese pueblo elegido, allá en las logias Illuminati, masónicas, templarios y todo eso. Mírenlo, ¿cómo les parece este super Dios? Un chivo, eso es lo que adoran ahí. Ese es Salomón, ese es el verdadero rostro. Y miren, es el macho cabrío o el Baphomet, que muchos de ustedes ya tienen mucha información acerca de eso y en internet hay montones acerca de la simbología que está aquí. Y también tenemos la confirmación de la Sibila Tiburtina, es que viene
de la tribu de Dan, con poderes mágicos y con un montón de artimañas, sorprenderá y reconstruirá el templo. Quiere decir que si hay N cantidad de profecías que dicen que reconstruirá el templo y vemos que en la realidad está ocurriendo, yo creo que ya dejó de ser una mentira para ustedes. Y aquí tiene, será el hombre que reunirá toda la apostasía de 6000 años, la maldad de la falsa profecía y superchería, en cuya culpa y poder vendrá el gran diluvio de fuego. Es decir, que la aparición del anticristo anticipa la tercera guerra mundial. Es que él va a llegar con un montón de ofertas de paz. Por eso es que la gente va a creer en él, porque va, y no se dejen engañar, va a llegar con un montón de soluciones. Va a decir, yo tengo la solución al problema económico y financiero de la humanidad, y empieza a resolverlo para las naciones. También tengo el problema para el conflicto de las religiones, una sola religión, y será el culto a él mismo. También tengo el problema para solucionar todas las dificultades políticas y las rivalidades que hay. Ese es el nuevo orden mundial, lejos de cualquier teoría de conspiración. En la realidad es un único poder, un único presidente del mundo, un único sistema económico y moneda, una única religión y un único gobernante que es él. Ahí tenemos entonces la respuesta. Y él va a ser el que anticipa con esa gran paz que va a traer. Recuerden que les hablamos la vez pasada que habría alguien que rompería el tratado de paz e iniciaría la guerra. Ahí tenemos entonces que este anticristo que adoran aquí a este Dios será el que hará eso. Y no falta mucho tiempo, porque aquí Pablo de Tarso lo advirtió. Él dijo que Jesús no iba a volver sin que antes apareciera este personaje. Así que todos esos que han dicho por ahí que son Jesús y andan que uno en Rusia, que otro por acá en Chile, que otro en Perú, pues no tienen nada que ver con la realidad, porque la profecía dijo que primero viene el anticristo, el hijo de perdición, se opone a todo lo que se llame Dios y es objeto de culto, luego será destruido por el aliento de Miguel Arcángel, que son todas sus naves, como ya lo dijo la profecía de la Salet, y después de eso, cuando queden los remanentes, cuando queden los sobrevivientes a la guerra, ahí es donde podemos esperar verdaderamente esa segunda venida. Entonces, volviendo al punto, y lo voy a poner aquí para que todos ustedes lo vean claramente, el Parravicini, que estableció lo que ya dijo Carlos, es que Salomón vuelve. Miren que ahí dice, está en el recuadro rojo, dará sus partes de nuevo al mundo. Quiere decir que ese Salomón de allá de hace 2600 años es la misma entidad que vuelve y aparece en este hombre que surgirá como anticristo. Y dice que dará sus partes de nuevo al mundo en forma antagónica. Ahí entonces tenemos el porqué del tercer templo y tenemos las profecías que dentro de la condición de inteligencia que ustedes tienen ya pueden reconocer al anticristo. Ahora bien, Carlos, ¿qué es lo que podemos esperar a partir de este momento y en el futuro cercano con relación al cumplimiento de todas estas profecías? ¿Qué es lo que, de acuerdo a ellas, puede ser lo que se viene con relación a todo lo que estamos explicándole a la gente? Tú has dicho en muchos programas que yo me he interesado mucho en escuchar este tipo de aplicación. Que las profecías fueran hechas por una inteligencia con una finalidad de ayudar a la gente, a la humanidad, y para que los que estén debajo de un lugar donde va a caer una piedra se corran para el otro lado. Y entonces ahí, tomando ese punto de apoyo, podemos decir que a la humanidad le esperan dos cosas definitivas. Los que no entienden la profecía van a ser parte de la destrucción de esa gran piedra, que es el tiempo final cumplido. Y los que sí les interesa la profecía, en este caso son, ahora yo veo los niños nuevos que están tratando de llegar a entender esto, ellos tienen la oportunidad de la supervivencia. Van a comenzar por sobrevivir. Sobrevivir, discúlpenme, pero es que tengo que hacerlo. Bueno, tú estás en Argentina y allá eso es normal. Dejar de ser pendejos. Ya no más engaño. Y vuelvo a decir, ojalá que no se cumpla la profecía
del anticristo. No viene el anticristo. Aquí Así dirían, lo reconstruimos, tercer templo. aquí dirían dejar de ser boludos, aquí en Argentina. Ah, bueno, eso, dejar de ser boludos, porque es que por ahí hay un cantante argentino que hizo una canción de eso, así, manejando esa palabra, ese término tan duro, pero que en la América Latina conocemos lo que significa. Entonces, dejar de ser tontos. Exacto. Y entender que si el templo de Salomón está en esa condición, porque no hemos visto lo que ya los judíos saben y tienen en la mano. Ellos ya tienen todo listo para dotar el tercer templo. Inclusive desde 1946 se llevaron trenes de mármol de Carrara de Italia para reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Eso la gente no sabe. Pero los que hemos sido periodistas, los que hemos investigado, los que hemos estado en esta lucha por entender la verdad, sí sabemos cómo funciona esto. Bajo esa condición, ¿qué le espera entonces? Que los niños nuevos, que serán muchos en el mundo, 144,000 con el sello en la frente, estos hombres van a superar toda esta etapa y van a colocarse a otro lado. Y ellos le van a dar la vida al planeta Tierra. Porque cuando estalle la bomba atómica ahora es una destrucción gigantesca, porque eso es lo que quiere el anticristo, destruir todo lo que a él le conviene destruir. En ese caso, toda la huella de Jesús. Y él cree que va a destruir la huella de Jesús y no puede. La misma profecía dice, la profecía de Fátima y de la Salud, dice que Jesús a través del arcángel Miguel lo destruye completamente. Las profecías todas concluyen con eso. Como tal, el reino del anticristo llega, forma su tercer templo, se cae el tercer templo y se cae el anticristo y quedan los que tienen que ser supervivientes. Esas dos cosas estamos a punto de vivir. Qué maravilla es que podamos entonces comprender estas profecías y que dejemos el miedo, porque del anticristo se han hecho montones de películas allá en Hollywood y La Marca de la Bestia, y todas son de terror y de niños extraños que matan gente, pero hay algo que ustedes, con todo este asunto de la coyuntura sanitaria desde el 2020, que han investigado, se llama primado negativo. Y es que la televisión y los medios de comunicación muestran como ciencia ficción la realidad para que cuando esté pasando toda la gente esté anestesiada y no la pueda ver, y se coloca un velo en los ojos. Así es como este asunto del anticristo ha aparecido. Y en este momento ustedes tienen una prueba contundente, esta que la profecía les está mostrando. Hacía que a todos, esto es Apocalipsis 13, 16, 17, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese ni comprar ni vender. O sea, se le impide acceder al intercambio comercial que sostiene todas las ciudades y naciones del mundo, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí ya no se trata de películas de Hollywood, se trata de entender cuál es la aplicación de esto en la realidad, y la tenemos en lo que Parravicini dijo en su profecía, la cibernetización. Será peste mortal sin cura, y su destrucción en el hombre desesperado y ciego. Fíjense que si hay una profecía que dice que habrá una cibernetización y al mismo tiempo hay un hecho en la realidad que lo esté comprobando, esta profecía se está cumpliendo y el anticristo es real. Y para ello hemos traído para ustedes, Carlos y yo, este material que hemos preparado para comprobarlo. Una empresa sueca desarrolló un pasaporte sanitario que puede llevarse bajo la piel. I have a chip implant in my arm. Tengo un implante de chip en el brazo y lo he programado de manera que tengo mi pasaporte sanitario en el chip. Quiero tenerlo siempre accesible. Cuando leo mi chip, simplemente deslizo mi teléfono sobre el chip y entonces lo desbloqueo y se abre. Esto es un PDF que es mi pasaporte sanitario. This is a PDF which is my COVID passport. Lo que tenemos acá es un microchip implantable. Es un dispositivo como una microcomputadora, donde tenemos adentro una memoria similar a una computadora, una antena, que se coloca en la mano derecha de la persona, del usuario. Y básicamente ahora estamos trabajando mucho con el pase sanitario. El pase sanitario para el COVID. De esta manera vos tenés en tu mano derecha el implante y en cualquier lugar donde se solicite la presencia, digamos, del permiso,
con un simple teléfono que tenga conectividad NFC o una computadora, pueden leer los datos personales tuyos. Con su líder y su Dios a la cabeza de su pueblo, como lo advirtió Jesús en el Apocalipsis de Juan. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces este sujeto ya está ejecutando todo su plan sin dilación, aunque no haya aparecido todavía en la palestra pública. Si la profecía dice que él tiene este plan y vemos que se está cumpliendo detrás y en las sombras, él es el que lo está dirigiendo. Ustedes entonces tienen en sus manos la prueba. En este momento, en muchas naciones, el que no tenga el pase sanitario no le dejan entrar a centros comerciales, no lo dejan entrar a restaurantes, no le aceptan comprar nada, no puede hacer prácticamente nada, obligándolo a tenerlo. Y ahora se ofrece la cibernetización con el microchip. Por ahora es voluntario y tiene un precio, pero con el tiempo, como ha sucedido con todo, lo harán imprescindible, obligando a la humanidad a marcarse con eso para poder tener derecho a vivir en una ciudad. Ahí tenemos, Carlos, que la profecía se está cumpliendo ante los ojos de la humanidad. ¿Y será que lo que falta por cumplirse no se cumplirá? Qué maravilla entonces es lo que tú dijiste ahora. Es que esto no tiene un desenlace terrible. Es que si el anticristo tuviera verdadero poder, pues sería más grande que Cristo. Y el Cristo mismo fue el que estableció todo cómo iba a suceder en el orden que él lo dijo en su profecía, y dijo que el hijo de perdición iba a ser lo único que se iba a perder. Pero el resto de personas, los que puedan comprender esto, los que tengan lucidez mental, van a prevalecer porque sabrán tomar decisiones, porque son capaces de ver la realidad. Qué maravilla, Carlos, es que esto no tenga un desenlace de final de la humanidad atroz y caótico, sino que eso será una porción de tiempo corta que tendremos que atravesar con inteligencia para luego poder que la humanidad tenga muchos niños nuevos que puedan ver un nuevo tiempo. Para eso es que tú trabajas, Gabriel. Y si la profecía habla de un niño nuevo que vino a la tierra, que encarnó desde otro planeta, es que la gente no quiere saber de encarnaciones. Pues yo también vine de otro planeta, de otro lugar, de otro tiempo a enseñar a la gente aquí. Por eso es que todos mis libros han dicho verdades sobre profecías. Y tengo muchísimos enemigos porque, bueno, soy un mentiroso. Pero es que la mentira está en eso que yo les estoy diciendo. O yo soy un mentiroso y tú, Gabriel, eres un mentiroso para que la gente que nos escucha no se salve, o el anticristo no viene, porque decimos que no viene y nosotros no estamos diciendo eso. Es que sí viene. Nos mandaron a decir que sí viene para que la gente lo reconozca, para que dejen de ser engañados por este demonio de las tinieblas del abismo, como dice precisamente Isaías 14. Es que Isaías 14 dice claramente de dónde salió: a los lados del abismo. Y se va a vivir al norte, allá donde están las tres bestias que hablamos ya, allá en Europa. Entonces, como nosotros vinimos, porque vinimos aquí encarnados, como hay muchos encarnados que ahora van a hablar de la verdad abiertamente, es para que quede un remanente. Que los otros dicen que las profecías se hicieron para no cumplirse, dejémoslos, ellos son del anticristo, no importa, y están esperando al anticristo, pero es que ya perdieron la batalla. Al no existir la profecía, el anticristo no viene. El tercer templo de Jerusalén no viene y el pueblo elegido de Dios no existe. Porque ya están profecías que es el pueblo elegido de ellos, del Dios de ellos, del Dios de la rebelión, del Dios de las tinieblas, del Dios del abismo. Eso la profecía lo certifica. Hoy se cae a toda la cara de mentirosos. Y nosotros que hemos sido mentirosos nos convertimos en los hombres que hablamos la verdad. Yo espero que el anticristo no venga y que el tercer templo no exista, para que seamos mentirosos.
Pero si Él viene y si el tercer templo está en eso, todos los demás que dijeron que las profecías eran falsas, ahora son los grandes mentirosos y esa es la verdad. Estamos en el tiempo de salvar a la humanidad y para eso hemos encarnado aquí. Y como para eso estamos, tenemos que decir otras cosas más. Carlos, lo que pasa es que ahí en el Apocalipsis dice que hay un falso profeta que le hace una antesala al anticristo y por lo tanto es evidente que tiene que aparecer primero que él. Y dice que esa es una bestia que le otorga poder a esa primera bestia. Carlos, ¿será que el falso profeta ya apareció en el mundo? Pues es otra profecía que no se ha cumplido, no existe. Pero Bergoglio ya dijo que no era el vicario de Jesús. Y de acuerdo al Apocalipsis 16, ese es el falso profeta, Bergoglio, allá del país donde usted está. Que claro que lo llaman el Santo Papa, el Santo Padre. Pero él ya negó a Jesús e hizo una misa luciferina ahí adentro. Y todo el mundo sabe eso. Eso es mentira. Profecías que no se cumplen. Y Bergoglio ya está sentado allá. Qué vergüenza para los mentirosos que negaron las profecías y Bergoglio está allí. Vayan al Apocalipsis y si no vayan al libro Perdido nos trabamos y vayan a todas las grandes profecías donde aparece el falso profeta y ya en este momento dice la profecía de los 9 tiempos que el falso profeta tiene grandes aciertos y se presenta al mundo, ya está presentando al mundo donde vamos a salvar a la humanidad y ya está haciendo una cantidad de cosas y ya mandó ponerle microchip a la gente y manda una cantidad de cosas, el falso profeta. Quiere decir que Roma es el que le da el paso al falso profeta y el falso profeta le da el paso al anticristo y el anticristo hace que también Roma sea destruida porque dice la profecía que Roma será destruida por el anticristo. Eso lo dice Pío XII. Juan 23 también dice que el último de sus papas saldrá caminando en los cadáveres de sus sacerdotes porque Roma será destruida por dentro. Y hay un clamor de una gran profecía ya también de un romano que dice que no son sus muros, sino su sangre y su carne la que será destruida y desaparecerá completamente del mundo. El falso profeta ya está allá. Y es una mentira. Como también es mentira que este ha sido el único papa que ha dicho que Jesús es un fracasado, un alcahueta, un tonto porque perdonó por ahí la vida de una mujer adúltera que iban a matar. También que ha renunciado a ser vicario de Cristo, como ya lo dijiste. Y ¿por qué no miramos este video para que no sean nuestras palabras, sino que ustedes mismos lo puedan comprobar? Por sus frutos se conoce el árbol, dijo Jesús. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. La mención de las mujeres, ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana, que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Pensiamo alla scena dell'adultera. Sta scritto, deve essere lapidata, e la morale chiara. E non rigida, quella non è rigida, è una morale chiara. Deve essere lapidata. Perché? È il sacro del matrimonio, la fedeltà, Gesù è, in questo è chiaro, la parola è adulterio, è chiaro. E Gesù si fa un po' lo scemo, lascia passare il tempo, scrive. E poi, ma incominciate. Il primo di voi che non abbia peccato,
Infatti la prima è pietra. Ha mancato la legge Gesù lì? Si sono andati via, incominciati da noi, i più vecchi. El Papa mantuvo un divertido encuentro con más de 6.000 niños y niñas pertenecientes a coros de todo el mundo. Come fa ad essere sempre così buono? Si arrabbia mai? Ma chi è buono solamente? Dio. Solo Dio è buono. La tercera pregunta también fue muy curiosa y reveló un anhelo del Papa Francisco de cuando era niño. Le preguntaron a qué quería dedicarse de pequeño. E adesso è cambiata l'idea, ovviamente, ma la tua domanda, quando era piccolo io pensavo diventare un macellaio, mi piacerebbe. Questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune di questa alleanza. Y la profecía de los 9 tiempos dice que el falso profeta es un carnicero, que le darán de beber sangre. Y este sujeto dijo que él quiso siempre ser un carnicero, que terminó siendo papa. Pero la profecía dice que cumplirá su anhelo de niño siendo papa. Ahí entonces tenemos que por sus frutos se conoce el árbol. Y si Jesús dijo que el árbol no da fruto diferente al de su propia especie, tenemos que ver es la obra, no la túnica, el rostro, las palabras, sino las acciones que demuestran cuál es el plan que se está urdiendo allí. Todo esto que estamos haciendo Carlos y yo en este programa y en estos que venimos entregándoles es para que ustedes tengan herramientas para entender la realidad y defenderse de ella. Porque nosotros no nacimos ni somos una humanidad con el único propósito de existir para ser gobernada y esclavizada por una élite que ni se sabe quiénes son. Eso es un propósito demasiado triste y paupérrimo para una humanidad de un planeta entero. Entonces, no es así. Nosotros tenemos que prevalecer a esto. Y todas las profecías clarifican que eso que gobierna el mundo es simplemente una artimaña que engaña y que tiene poco tiempo y que se llama diablo, Satanás, y es la rebelión. Lo que hemos hecho es mostrarles la rebelión extraterrestre, que se hace parecida a Dios o al Altísimo y que tiene cara de hombre y por eso es que nadie la ve. Porque todavía creen que los extraterrestres son enanitos de antenas, de color verde y esas cosas. Y no se dan cuenta que a través de figura humana pueden llevar a cabo todo su plan de gobierno. Todo eso es lo que será devastado. Y qué maravilla es que nos den la oportunidad de decírselos en este momento a todos ustedes. Que si somos inteligentes y entendemos las profecías, podemos prevalecer a esto. Y ningún anticristo va a ser más fuerte que una humanidad que tiene al Cristo. ¿Qué tal si entendemos que si el anticristo es todo lo que se opone a la creación, porque Cristo fue el que la creó, entonces el que tenga al Cristo tiene al poder universal que lo creó todo por dentro? Tiene el poder que tenía Jesús. Él dijo, esto que me veis hacer vosotros lo podéis hacer también. Mayores cosas que estas haréis. Vosotros sois dioses. 2000 años después todavía no lo hemos entendido y tal vez ahora es el momento de comprenderlo. Es que el que tenga al Cristo en su corazón es inderrotable, es incólume y tiene el poder para sobreponerse a lo que sea, incluso al fin del mundo,
para poder construir uno nuevo y mejor, por fin. Carlos, estamos llegando al final de nuestro programa. Pienso que esta transmisión ha sido muy llena de muy buena información. ¿Y qué sería entonces lo que para finalizar tendríamos que decir sobre el anticristo y sobre todas las profecías que hemos mostrado en esta transmisión? Bueno, yo soy un enamorado del libro de Daniel, de las profecías de Daniel. Yo quisiera hacer un resumen, no del anticristo ni de lo que hemos dicho, sino de qué tiempo estamos, a ver si es que las profecías se están cumpliendo. Capítulo 8 de Daniel, y pueden leer del 23 al 25, los que están por allá. Porque es que siempre que nosotros hablamos, dicen, no, es que ustedes como que son una nueva iglesia, utilizan la Biblia. No, es que las profecías no tienen nada que ver con iglesias. Si aquí tocamos profecías de Nostradamus, de Ulrico, de Marguerite, de Parravicini, del que apareció con profecías y que tienen que ver, nosotros las estudiamos. Y si Jesús es el mejor profeta, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bienvenida a las profecías. Así que como tal, Daniel 8:23 nos habla de al fin del reinado de estos. El fin del reinado, eso nos da una fecha. Veamos la fecha. Él la ubica aquí en el cifrado. Cuando los transgresores lleguen al colmo. Veamos, el colmo es la globalización. Estamos en globalización. ¿Por qué derribaron las torres? Por la globalización, para establecerlo. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Rusia en guerra, Estados Unidos, lo que van es a globalizar. Van a tumbar el poder de las naciones para globalizar y hacer. Ese es el colmo. O sea que la profecía nos está dando una fecha. Y claro, las profecías se hicieron para que no se cumplan. No hay globalización. Se levantará un rey altivo. Nos dice cuándo sale. La fecha casi exacta. El rostro entendido en enigmas. Ahí donde aparece el anticristo. O sea, estamos en el colmo, en la globalización, en la guerra, en todo el preciso momento donde aparece el anticristo. Y su poder se fortalecerá no con fuerza propia. Esa es la globalización que ha hecho la plataforma desde el momento que yo les expliqué, por ejemplo, Vázquez, Luis Silvael y toda esa gente que vino por detrás. Porque esto tiene una historia anterior a eso, pero aquí no vamos a hablar de ella. Causará grandes ruinas. Ya comenzó. Y prosperará. O sea, se hará anticristo. Y hará arbitrariamente. Destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Aquí entra a buscar a los testigos de Jesús, a los hombres que tienen conocimiento de Cristo, porque es que Lucifer es enemigo de Cristo. Eso también, ahora en los siguientes programas, miraremos por qué. Así que, con su sagacidad, ahí entra. Hará prosperar el engaño de su mano, el microchip. Y estamos hablando de que el microchip ya está, y las profecías se hicieron para no cumplirse. Y en su corazón se engrandecerá. Yo soy el rey de Israel, el rey davídico, el príncipe de todos, y aquí no hay más rey sino yo. Ahí está entonces como el Parravicini nos dice que el rey de Israel llegará a libertar al oriente, que fue de él, que fue suyo y será de él. Estamos hablando del regreso de Salomón. O sea, Salomón fue un tremendo demonio. Recordemos que en la clavícula tiene 72 demonios que controlan el templo de Salomón. Y hay que hablar y hablar. Y entonces los vamos a esperar para el próximo programa, donde les vamos a hablar de las cosas más lindas, ya no del anticristo. Gabriel. Sí, es necesario que, como dijeron los hombres de las estrellas, el conocimiento del mal es indispensable para el hombre terrestre, porque si no conoce al enemigo no se puede defender, pero si sí lo conoce, se puede ubicar en el bando correspondiente, que los ignorantes y fanáticos han pretendido y han creído que ignorando al mal se pueden proteger, pero no funciona así. Entonces, en estas primeras transmisiones lo que hemos hecho es mostrarles la profecía de lo que hace la rebelión. Ese es el mal. El mal es la rebelión, no es otra cosa. Y de ahí que todos los frutos sean destrucción, muerte, guerra, sufrimiento para las gentes. Pero ahora vamos a hablarles de la justicia, de qué es lo que dentro de la profecía quedó como
plan para erradicar todo ese mal de la Tierra. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro rol como humanidad terrestre frente a eso? Y hay muchas sorpresas maravillosas que en los próximos programas tenemos para ustedes. Carlos, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta transmisión para todos los niños nuevos del mundo a través de nuestras redes sociales, nuestros canales de YouTube, de Facebook, de Telegram y de todas partes donde nos pueden estar viendo en este momento, para poder hablarle a la gente de esta gran mentira que los más apercibidos ya la pueden comprender como la realidad que estamos afrontando. Tus palabras finales y despedida para todos. Gabriel, Carlos. en el capítulo 8, que dejé el pedacito para cerrar, adelante, que es lo que vamos a hablar en los próximos, en el versículo 25 nos dice claramente que Él hará todas las barbaridades que vino a hacer, pero será quebrantado no por mano humana. Les vamos a hablar de las inteligencias extraterrenas, de los 24 logos solares, de los ancianos solares. Les vamos a hablar de los grandes tronos que habla Daniel en el capítulo 7. Les vamos a hablar del libro de la vida. Les vamos a hablar de por qué ustedes están inscritos en el libro de la vida. Como dijo desde Enoch, que en este tiempo se abría el libro de la vida para los justos y el libro de la vida para quemar a los injustos y quitarlos de la tierra. Les vamos a hablar de las grandes profecías, de la esperanza mundial, de la esperanza planetaria, donde la guerra apenas es cualquier cosa insignificante y la creación universal se manifiesta sobre los hombres de la tierra. Los esperamos en el próximo. Así será entonces, y los dejo con la profecía de la Saled, donde está la síntesis de todo el plan de la luz para destruir lo que ha dañado la luz y ha matado la vida. Un abrazo de todo corazón, muchísimas gracias por habernos escuchado en la noche de hoy y nos vemos en la próxima transmisión. Gracias, Carlos, y hasta pronto. Esta es mi profecía de la Saled, que di en Francia, aquel 19 de septiembre de 1846, cuando, moviendo nuestras astronaves, tan grandes como vuestra luna, sobre el círculo solar y frente a 70.000 personas de la Tierra, originamos la danza del sol que secó la lluvia y los cuerpos de los asistentes, dio paz y perfumó el ambiente, insinuando a esa generación que transmitiera las señales del fin del mundo y advertí de la orden magna del Supremo, la destrucción de los poderes que esclavizan a vuestro mundo y la respuesta de la ley a la humanidad sorda y ciega ante nuestras advertencias y dije, la iglesia será eclipsada y el mundo entrará en consternación, pero he aquí que aparecen Elías y Enoc llenos del Espíritu de Dios. Pobres los habitantes de la tierra, habrá guerras, hambrunas, pestes, enfermedades contagiosas, lluvias y una espantosa destrucción de animales. Truenos atómicos que sacudirán las ciudades, temblores de tierra que se tragarán países enteros, se escucharán voces en los aires, los hombres se golpearán la cabeza contra las murallas, llamarán a la muerte y por otra parte la muerte será un suplicio, la sangre y odio correrá por todos los lados. Es el tiempo. El sol se oscurecerá, solo persistirá la fe interior. He aquí el tiempo. El abismo del orden mundial se abre. He aquí al anticristo, el rey de reyes de Sión y de las tinieblas. He aquí a Salomón la bestia con sus súbditos diciéndose los sabios del mundo. Se levantará con orgullo en los aires para ir hasta el cielo, pero será sofocado por las espadas de San Miguel Arcángel. Entonces el agua y el fuego purificarán la tierra y consumirán todas las obras de orgullo del hombre. Todo será renovado, Dios será servido, cuando el corazón de los hombres vuelvan al Hijo, el Cristo, Señor Dios de la vida de la humanidad. Y ese tiempo, anunciado hace 173 años, es hoy cuando el mundo entra en consternación y la Iglesia de Roma es eclipsada por las acciones del falso profeta, pues dice a voz de cuello, Dios fracasó en la cruz, Jesús Cristo, es hijo de Lucifer y lo propaga, porque prepara el imperio de Satanás en la tierra.
su Dios del abismo, el Mesías anticristo de Sión. Y hoy cuando mi mensaje se revive retumbando sobre la tierra, deben saber que no soy ninguna virgen de iglesia y adoraciones, que el Vaticano impuso para manipular y entronizar a Lucifer, el anticristo, el gobierno y poder de la rebelión que ha llegado a su final. Soy Senyase de las Pléyades, espada de justicia de Miguel Arcángel, y además, deben comprender que mi mensaje es la esperanza para quienes han anhelado la luz de los cielos, que ha dictado esta profecía para salvar a los justos de la tierra, al volver sus corazones al Cristo, Señor de todas las humanidades universales. Soy Senyase, mensajera estelar de las Pléyades.